Damian Lillard regresa a la que ha sido su casa durante tantísimos años. Damian Lillard retorna a los Portland Trail Blazers después de 2 temporadas en los Milwaukee Bucks y después de ser cortado por la franquicia de Wisconsin. Una noticia que ha maravillado a todos sus aficionados y que supone un halo de esperanza después de la gravísima lesión sufrida por Damian Lillard el pasado mes de abril. Hoy, aquí en Gigantes del Básquet, vamos a analizar en profundidad lo que significa el retorno de Dame Time a Portland Trail Blazers y cómo encaja dentro de la estructura global de su proyecto. Si te gusta nuestro contenido, dale al like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar de una de las grandes noticias de las últimas semanas en la NBA, que surgió ayer, muy tarde ya en España, como es el retorno de Damian Lillard a los Portland Trail Blazers después de una especie de culebrón, desde que fue cortado por sorpresa Damian Lillard, wave and stretch por parte de los Milwaukee Bucks, para después finalmente en estos últimos días, el 17 de julio de 2025, fuese firmado con la excepción de equipo fuera del impuesto de lujo, como eran los Portland Trail Blazers, por 3 temporadas y $42 millones, según reportó Shams Charania, que en la realidad, como siempre infla los números el miembro de ESPN, en realidad van a ser $41,6 millones. 2 temporadas completamente garantizadas, más una opción de jugador para el tercer curso que determina finalmente esos $41,6 millones, que añade también una cláusula antitraspaso, es decir, Damian Lillard va a tener la capacidad de vetar o impedir que se produzca cualquier intercambio con él involucrado. Esto se debe no a que sea una gran estrella, no a que esté al nivel de jugadores como LeBron James o una gran estrella, etcétera, sino por una cuestión de las reglas del propio convenio colectivo que estipulan que todo jugador es elegible para este tipo de cláusula. Pueden aceptarla o pueden incluir en su contrato o no, siempre y cuando lleven más de 8 años en la NBA y 4 en el mismo equipo. No tienen por qué ser 4 de manera consecutiva, puede ser 3 y luego 1, 3, etcétera, 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 como lo queréis combinar. Y Damian Lillard evidentemente sobrepasa con creces estos criterios para ser elegible para tener esta cláusula dentro de su contrato. Además, un punto importante que nos han mencionado dentro del análisis de la llegada de Damian Lillard a los Portland Trail Blazers por segunda vez en su carrera es que los Milwaukee Bucks van a recibir una compensación de $2 millones la temporada 2025-2026 y 2026-2027 debido a las condiciones del wave and stretch, que es la herramienta que han utilizado para cortar previamente a Damian Lillard. Esos $2 millones no se incluirán ni se tendrán en la práctica nada que puedan hacer los Bucks con ese dinero, sino que se restarán del dinero que tienen que pagarle a Damian Lillard. Por tanto, pues bueno, bien para sus arcas, aunque en la práctica tampoco significa nada desde un punto de vista deportivo, solamente le ahorran dinero al dueño. Bien, es una noticia bastante positiva para todos los aficionados de los Portland Trail Blazers, para todos los aficionados de Damian Lillard, que estarán realmente muy alegres con el retorno de uno de los jugadores más importantes en la historia de la franquicia, junto a Clyde Drexler, junto a Bill Walton y otros tantos nombres de la franquicia de Oregón que han marcado la historia de este equipo y que evidentemente desde su llegada en la temporada, creo que en el draft de 2013, si no me equivoco, Damian Lillard ha sido pues el alma de este equipo. Tomó las riendas y acompañó en esa primera etapa a la Marcus Aldridge para luego unirse junto con CJ McCollum en una de las grandes gestas por parte de la franquicia, que llegaría incluso hasta finales de conferencia en el año 2019 en una carrera espectacular, incluyendo pues bueno, esa eliminación a Oklahoma City Thunder en primera ronda, segunda ronda contra los Denver Nuggets, primera vez que llegan junto con Nikola Jokic, para finalmente caer contra los Golden State Warriors, contra los que no tuvieron ningún tipo de opción. Esto pues bueno, nos recuerda, mejor dicho, el gran poder que tiene la nostalgia en la NBA y dentro del baloncesto en general y en el deporte. Es un jugador que al fin y al cabo ha pasado 11 años
años en la franquicia, donde fue, como digo, la gran figura, más de 25 puntos, más de 6 asistencias, más de 4 rebotes, 37% acierto en tiros de 3, más de 700 partidos, que pues bueno, fue 7 veces All-Star, 7 veces All-NBA, solamente una de ellas dentro del primer equipo, dentro del mejor quinteto de la NBA, temporada 18-19, es el líder histórico en triples, es el líder histórico en tiros libres y en puntos, así como el tercero en partidos disputados, que en el caso de que pueda retornar y jugar de manera con cierta asiduidad, pues probablemente Damian Lillard se retire de los Portland Trail Blazers siendo el líder en partidos disputados, superando al mítico Clyde Drexler. Bien, hasta aquí lo bonito, hasta aquí la parte en la que todos estamos de acuerdo. Que es fantástico que Damian Lillard ha retornado a los Portland Blazers, que pueda retirarse con la camiseta de la franquicia con la que realmente siempre tuvo que haber jugado, tras un hiato de 2 años en los Milwaukee Bucks, donde ha sido un absoluto desastre, tanto en lo deportivo como en lo económico, como en lo que hemos visto sobre la cancha junto con Giannis Antetokounmpo. Pero ahora vamos a hablar realmente de lo que hay. Vamos a hablar un poco de lo que supone esta operación y por qué, en mi opinión, no es tan positivo ni es tan bonito como todos podemos dejarnos llevar un poquito en primera instancia. Van a pagarle unos 14 millones de media, tengo el desglose anual por temporada de lo que va a cobrar, para un jugador que, para empezar, 14 millones, sí, lo tengo por aquí. Sí, 14,1 millones de dólares este año por no jugar un solo minuto, porque va a estar lesionado del tendón de Aquiles. 14 millones por un jugador que no va a disputar un solo minuto. Esto, para empezar, ya demuestra un error en la gestión por parte de los Portland Trail Blazers. ¿Por qué? Porque probablemente Damian Lillard, sobre todo teniendo en cuenta que desde el punto de vista económico no iba a ser un impedimento poder renovarle o poder firmarle por mucho menos dinero. Tú tenías la capacidad como franquicia de haberle ofrecido un contrato de 1+1, es decir, un año garantizado, es decir, y luego una opción de jugador para temporada 26-27, que eso le permitiría a los Portland Trail Blazers tener los early bird right, los derechos tempranos bird, que es lo que te permite posteriormente, pues bueno, renovar a un jugador por mucho más dinero y sin que eso afecte a tu flexibilidad salarial, aunque fuesen los early right birds, que bueno, no son tan importantes como los birds completos, pero bueno, es un primer paso y lo podrías haber firmado con la sección bianual, la BAE, que es algo que te permite, pues bueno, tener una mayor flexibilidad, tener mejor capacidad para realizar otras operaciones y otros movimientos, sobre todo en el momento y en el punto en el que están ahora mismo los Portland Trail Blazers. El desglose del contrato de Damian Lillard, como os digo, es 14,1 millones de dólares este año, que no va a jugar, 13,3 el siguiente, que en principio es cuando debería retornar, y finalmente una opción de jugador para la temporada 2027-2028 por 14,1 millones de dólares. Esto en realidad tampoco es tanto dinero, ¿vale? Vemos grandes cifras, pero en realidad no es tanto dinero. En porcentaje del límite salarial representa un 9,1, un 8,1 y un 8,1 también del límite salarial de la NBA. El problema es que están comprometiendo un porcentaje bastante importante, y esto sí que es bastante a tener en cuenta, para un jugador que, 1, se va a perder una de las 3 temporadas por las cuales ha firmado. 2, le has dado una opción de jugador, peligro. 3, tiene 35 años. Cuando regrese, tendrá 36. Cuando termine el contrato, tendrá 37. Siguiente situación. Es un jugador que ha sido todo, alfa y omega en estos Portland Trail Blazers, y al cual le vas a exigir que sea un jugador de banquillo. ¿Por qué? Porque si no, esto va a interferir con la progresión de jugadores que ahora mismo están mucho mejor y de los cuales esperas bastante más. Llámese Toumani Camara, llámese Shadon Sharpe, llámese Scoot Henderson o el pick en el futuro que puedan elegir en 2026, 2027, 2028 o incluso pensando en el presente con Jrue Holiday. Jugador que también tiene 35 años, que has realizado un importante desembolso, al menos desprendiéndote de Anthony Simons, aunque finalmente esas segundas rondas no se terminaron de convertir por la situación física de Jrue Holiday, buena operación por parte de la gerencia de los Blazers, pero creo que me parece un grave error darle esa cantidad de dinero durante tanto tiempo a un jugador que va a estar lesionado. Podrías haber ofrecido mucho menos dinero, podrías haberle dado un contrato mucho más
positivo para ti y que probablemente Damian Lillard hubiera aceptado porque no está en una situación en la que el dinero importe tanto, sino que tira un poquito más el corazón. Gran gestión, evidentemente, por parte de sus representantes que han vuelto a firmar un grandísimo contrato dadas las circunstancias con los Portland Trail Blazers, que han vuelto a pasar por el aro y han vuelto a darle un dinero que probablemente no merecía y que ahora mismo, e insisto, hay que ver y había que haber visto las 4 últimas temporadas de Damian Lillard para entender lo que estoy diciendo. No hay que dejarse llevar ni por los números, ni por el jugador que fue, ni por los grandes momentos que ha dejado. ¿Esto qué significa? Damian Lillard ahora mismo, antes incluso de la lesión del tendón de Aquiles, una de las más graves que puedes tener como deportista profesional, ya era un jugador superado físicamente por el avance de la NBA. En los Bucks había dejado momentos bastante positivos en las últimas etapas del equipo, sobre todo en ese primer cuarto de temporada de la 24-25. Sin embargo, esto no significa que estuviese jugando a un gran nivel, y el problema tiene que ver con una cuestión de encaje. Damian Lillard es un jugador que necesita el balón para ser importante, para que sucedan cosas alrededor suyo. Un jugador que cuando no es protagonista con la bola, se diluye bastante. No es alguien que sepa jugar bien sin balón, no es alguien que se sepa mover muy bien sin balón. Hay mucha gente que extrañamente lo comparaba en su momento con el caso de Klay Thompson. Son dos jugadores completamente diferentes. No se parecen en absolutamente nada. Es un jugador, Damian Lillard, que además no sabe gestionar muy bien el bloqueo directo como base. Es decir, realiza situaciones y ejecuta lecturas bastante básicas de 2x2 y sabe dar el valor evidentemente al roller o bien a alguien que está triangulando o está abierto como cualquier jugador en la NBA, pero no es un grandísimo gestor del 2x2. Sí es un magnífico jugador en 1 contra 1. Sin embargo, cuando estamos hablando de alguien con 36 años, con 35 años, que cuando regrese tendrá 36, cuando termine el contrato tendrá 37, no es la mejor situación para una franquicia que se presupone que está en ascenso, que se presupone que está haciendo un proyecto a futuro con Toumani Camara, con Shedon Sharpe, con Scoot Henderson, con Jan Hansen. O sea, no es, con Donovan Klingan evidentemente, no es una buena decisión en mi opinión. E insisto, hay que ver las 4 últimas temporadas completas de Damian Lillard. No los highlights, no los momentos grandes, no mirar las estadísticas en Basketball Reference, hay que picar y ponerse a ver los partidos y tomar notas de lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba sucediendo. Yo tengo esa perspectiva de haberlos estado viendo durante los 4 últimos años, por eso soy tan crítico con la situación de Damian Lillard, porque es un jugador que me encanta, pero precisamente por eso tengo que ser objetivo y decir que no es un jugador el cual crea que pueda transformarse tantísimo hasta convertirse en un simple jugador de catch and shoot, porque nunca lo ha sido, porque nunca lo va a ser y porque por su forma de ser, por su forma de jugar, difícilmente creo que pueda convertirse en aquello que en muchas ocasiones la gente creyó ver en, por ejemplo, Carmelo Anthony. Me cuesta verlo, ojalá que sea así. De nuevo, para mí es un jugador que muchísimas madrugadas me ha hecho levantarme a verle, a disfrutar de los partidos de los Blazers a las 4 y pico de la mañana en los últimos encuentros de cada jornada. Lillard lo he disfrutado muchísimo, por eso me duele tanto lo que a veces cuesta ver un poco la realidad de un jugador que hace tiempo que ya se fue. El Damian Lillard de la temporada 2021 hace tiempo que ya se diluyó, y el de la 21-22 también, porque bueno, luego ya tuvo problemas físicos que le limitaron, evidentemente la 19-20 también, pero bueno, a lo que voy. Es un jugador que sí puede ser un gran valor para los jóvenes, como un gestor de vestuario, como una presencia veterana y como la gran figura de una franquicia que aspira a iniciar la nueva fase. Eso lo entiendo. Y creo que puede hacerlo, porque Lillard tiene esa capacidad de liderazgo que muy pocos jugadores tienen, y eso hay que destacarlo. Sin embargo, no me termine de casar todo esto con la cuestión deportiva y con la cuestión de lo que puede suponer a futuro. Como digo, podrían haberle firmado un 1+1, una opción de jugador para la temporada 26-27, y no hubiera pasado absolutamente nada, porque probablemente le hubieran podido firmar por el mínimo de veterano. Esto genera diferentes problemas para los Blazers. Tienen a Ru Holiday con 35 años, y 32,4 millones para esta temporada. Tienen a Jerami Grant con 32 millones y 31 años, dos jugadores muy proclives a las lesiones, dos jugadores que son bastante veteranos, que veremos cómo terminan de encajar, pero probablemente Jerami Grant tenga que salir traspasado en el futuro o bien cortado, porque viendo cómo están las cosas últimamente en la NBA, lo más seguro es que acabe siendo cortado. Bien. Van a tener que afrontar la extensión de Toumani Camara, de Scoot Henderson y Shedon Sharpe, así como otros jugadores menores del fondo de banquillo. No encajan las decisiones de este verano, que están pensando un poquito a futuro y sobre todo en competir en el corto plazo, con esta decisión de darle 14 millones por año de media a un Damian Lillard que va a estar lesionado, que
bueno, tiene que recuperarse del tendón de Aquiles, al menos lo hará en su casa y donde ha sido feliz durante tantísimos años, y tienen además que encajarlo con, como decía, con jugadores jóvenes como Yang Hanshen, como Klingan, como el mencionado Kamara, como el mencionado Sharp, Henderson, e incluso Deniat Dija, que está jugando realmente bien a sus 25 años. Veteranos proclives a las lesiones, como decía, Holiday, Grant, no había mencionado antes también a Robert Williams, que no sabemos si se ha traspasado o no, pero que no terminan de casar todas las piezas con lo que están haciendo los Blazers. Parece por un lado que están haciendo las cosas bien, por otro se precipitan y se dejan llevar un poco por el corazón. Y además tienen, pues bueno, los 25 millones de dinero muerto que tienen que entregarle esta temporada 25-26 a DeAndre Ayton. Así que bueno. Conclusión de este vídeo. Es un buen movimiento desde el punto de vista de franquicia. Significa valores, significa un jugador que ha dado todo por este equipo. Es un movimiento lógico. Pero claro, cuando lo desglosas un poco desde el punto de vista económico, es un precio muchísimo más alto del que deberían haber pagado, del que probablemente Damian Lillard hubiera esperado en este punto de su carrera, que alguien le diese alrededor de un 8 o 9% del límite salarial después de haberse roto el tendón de Aquiles. Y pone las expectativas, yo creo que demasiado altas en un jugador que pidió salir de Portland con destino Miami Heat, que finalmente esa operación no se dio, y cuando este reculó y se arrepintió de la decisión tomada, Portland dijo, bueno, yo ya he cambiado mis opciones, yo ya he redirigido un poco mi hoja de ruta, y ahora te vas traspasado a Milwaukee Bucks. Lo han hecho muy bien los Portland Trail Blazers porque han sido en cierta medida pacientes, porque han vuelto a recuperar a Damian Lillard, han conseguido activos, Toumani Camara, pues bueno, ahora mismo Deniat Dija y otros tantos jugadores que han conseguido a lo largo de estos últimos años, pero a mí, como digo, no me termina de cerrar la operación desde el punto de vista económico. Ojalá, de nuevo, insisto, esté completamente equivocado y dentro de 2 años esto sea un vídeo en el cual, pues bueno, quede mal porque me he equivocado en todo. Ojalá me esté equivocando, pero yo ahora mismo, 18 de julio a las 8:29 de la mañana, tengo que ser justo, tengo que ser objetivo, y la realidad de lo que he visto en estas 2 últimas temporadas con Damian Lillard no me invita a ser optimista. No me invita a ser optimista y no hay razones para creer que la situación pueda cambiar. Y además, con jugadores de este estilo, con jugadores de con este tipo de lesiones, solamente hay que ver el caso de Gilbert Arenas, alguien muy parecido en cierta medida, no así en personalidad, evidentemente, Damian Lillard es mucho más positivo para un vestuario que Gilbert Arenas, pero no creo que pueda retornar ni a un 50% del jugador que fue la última temporada antes de irse de los Portland Trail Blazers. Y eso es bastante duro para una estrella como él. Veremos cómo lo gestiona, veremos cómo termina de lidiar con todo ello. Pero bueno, aquí nuestro objetivo, como siempre, es analizar las cosas, es tratar de ser lo más objetivos posibles y contarlo todo. Punto de vista económico, punto de vista deportivo, punto de vista global y el contexto que rodea todo tipo de operaciones. Si os ha gustado, como siempre, darle like, dejadme vuestra opinión en comentarios, y si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, suscribiros a nuestro canal donde estamos creciendo, como siempre, mucho y poquito a poco. Mi nombre es Sergio Rapinal, un saludo y hasta la próxima.